qué conclusiones sacado con respecto a qué características tiene que tener un defensor o con qué objetivo lo tenemos que formar y entrenar. A mí me gustan los defensores intensos e inteligentes, ¿sí? Si bien estos dos conceptos son muy amplios, yo voy a tratar de ser lo más concreto posible en qué entiendo por un defensor intenso y qué entiendo por un defensor inteligente. ¿Sí? Obvio que esto es trasladable a cualquier fase del juego. Hoy a mí me toca hablar de la defensa, ¿no? Cuando hablo de un defensor intenso, estoy hablando de un defensor que esté predispuesto, y esta palabra es clave, ¿sí? Porque las acciones defensivas no suelen ser las más populares entre los jugadores. Son solo algunos los que sienten están encarnados con la tarea defensiva, pero tenemos que lograr que todos tengan buena predisposición para realizar las acciones defensivas y que esas acciones no sean esporádicas, sino que sean permanentes, ¿sí? Que esté activo permanentemente. Y cuando hablo de actividad, no solamente estoy hablando del movimiento, obviamente que el movimiento, si está bien planteado, si está bien pensado, siempre me va a permitir ganar tiempo en la defensa, sino entender esto como de acciones permanentes, tanto lo que tiene que ver con movimiento como lo que tiene que ver con preparación e interpretación del juego, ¿sí? Después vamos a ver qué acciones son las que hablan de defensa, que eso está en todos los libros, pero yo elegí algunas que no es que le dé más relevancia, sino que son las que trabajo con mayor frecuencia, ¿sí? Y con respecto a defensor inteligente, cuando hablo de un defensor inteligente, llevando a las cuestiones concretas, es que el jugadora tenga la capacidad de anticiparse a lo que está proponiendo el ataque, ¿sí? Y ante esa situación, que ahora vamos a enumerar, esas posibles situaciones, si bien son muchas, vamos a tratar de catalogarlas, anticiparse a lo que está proponiendo el ataque, de esa manera voy a ganar tiempo, y adaptarme a las características del jugadora que está proponiendo esa situación, ¿sí? Hoy, si bien podemos tener un montón de movimientos, o el ataque puede proponer un montón de movimientos, ya sea medios tácticos colectivos, combinados, sistemáticas, lo que a ustedes les guste, me parece que todo se reduce a buscar el desequilibrio, que el ataque va a buscar el desequilibrio a partir de una situación de 1 contra 1 favorable, de 2 contra 2 favorable, ¿sí? Entonces, el análisis que yo voy a proponer hoy pasa por ahí. En cuanto a esto de la anticipación, bueno, que los jugadores sepan reconocer por dónde va a venir el ataque adversario, qué situación está proponiendo, qué 1 contra 1 va a buscar, qué 2 contra 2 va a buscar, con qué características, ¿sí? Para poder estar mejor preparado a partir de esa anticipación. Y por otro lado, ¿sí? La adaptación tiene que ver con, una vez que reconocí esa situación, no tratar de resolverla siempre igual, porque no es lo mismo que la haga tal o cual jugador o jugadora u otro, ¿sí? No es lo mismo que esa situación 1 contra 1, 2 contra 2, la esté planteando o jugando el jugador A o el jugador B. Ahora después vamos a desarrollar un poquito sobre eso. ¿Qué objetivo, qué premisa fundamental vamos a tener, ¿sí? o buscamos con estas características en un defensor? Que me parece que son esa premisa que tenemos que tener siempre en defensa. Todas mis acciones, todas mis intenciones cuando estoy defendiendo tienen que buscar quitarle tiempo y espacio al atacante. Si yo, mientras estoy defendiendo, le doy tiempo para tomar decisiones, ¿sí? Y espacio para poder ejecutarlas al atacante, estoy complicado, le estoy dando mucha ventaja. Si mis acciones y mis intenciones, las de mis compañeros en defensa, logran quitarle tiempo al atacante, va a tener que tomar decisiones más apresuradas. Y si encima no tiene espacio, esas acciones, ¿sí? O las acciones que decida ejecutar van a estar más limitadas. Me sale preguntar si se entiende, como hago cuando doy clase, pero acá no tiene sentido la pregunta. Yo lo entiendo y no soy entrenador, así que Bien, espero que el resto está bien. sí. Bien, si lo entendés vos es un buen paso. Bueno, bueno, tranquilo. Dale, Bien, siga, siga. digamos, no usemos la confianza que tenemos. Bien. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de un defensor predispuesto y capaz de realizar acciones permanentemente?
cuáles son las acciones defensivas. ¿Sí? Los libros nos hablan de fundamentos básicos defensivos o acciones básicas o acciones técnico-tácticas individuales defensivas. Hablamos del marcaje, los desplazamientos, el quite, la interceptación, el blocaje, eso lo encontramos en cualquier libro. ¿Sí? Y está bien. Yo hoy en esta presentación me voy a centrar en estos 4. En el control del oponente o el marcaje, sobre todo en la fase de control del oponente, en la fase de contacto. ¿Sí? Las ayudas, las disuasiones, y acá cambio de oponente o no. Y esto tiene que ver con lo que decía antes, cómo resolvemos las situaciones de 2 contra 2. Si bien el título habla de la técnica táctica individual defensiva, hay cuestiones individuales que voy a tener que tener en cuenta siempre que quiera coordinar con un compañero para resolver un 2 versus 2 en defensa. Entonces, vamos a ver, o por lo menos yo voy a tratar de transmitir, qué criterios me parecen los más confiables para darnos cuenta y que los jugadores se den cuenta y sepan reconocer cuándo es conveniente utilizar un cambio de oponente y cuándo no. ¿Sí? Podríamos decir que ante un 2 contra 2, entre jugadores de la misma línea o diferente línea, hay distintas maneras de resolverlo. El cambio de oponente podría ser la más económica, ¿sí? Y la más precisa, pero obviamente también es la más difícil que hacer. Y por ahí, por lo menos para mí, hay situaciones donde es lo más conveniente y lo tenemos que saber hacer, y hay situaciones que por ahí lo podemos resolver de otra manera. Insisto, acá entramos en esta parte donde no hablamos de nada absoluto, sino que son convicciones a partir de la experiencia personal. Acá faltan el blocaje y el quite y las interceptaciones, y no es que faltan, sino que en esta ponencia yo no voy a estar hablando puntualmente de estas 3, ¿sí? El quite y la interceptación están relacionadas con algunas de las que sí vamos a hablar, ¿sí? Todo lo que hagamos con el control del oponente, ahí vamos a estar trabajando también el quite, las interceptaciones relacionadas con las disuasiones o el marcaje en línea de pase, ¿sí? Y el blocaje, que esto es algo que al principio cuando daba este tema no lo ponía, en una de las ponencias me lo hicieron notar, ¿por qué no hablas del blocaje? Y me lo hicieron pensar, ¿no? Y eran chicos de ahí de Defensa y Justicia que me hicieron esta reflexión, entrenadores de Defensa y Justicia. Y la realidad es que no es que menosprecia el blocaje ni mucho menos, sino que no le dedico el tiempo en esta ponencia, y que si lo llevo a la realidad de los entrenamientos, dado la cantidad, ¿sí? O la cantidad de tiempo en que podemos entrenar, por lo menos en nuestro ambiente, el lugar de trabajo al blocaje siempre se lo he dado quizás en los trabajos específicos de los arqueros, y que la relación entre la acción del blocaje y la acción del arquero, esa coordinación importante, la manejaban los mismos arqueros. Siempre estoy hablando de categorías juveniles para arriba, ¿no? Y después, antes, como tarea específica, si bien se trabaja, no es algo, y esto seguramente es un error, a la que le dedique particularmente mucho tiempo. Calculo que más de uno se verá reflejado en esto, porque el volumen de entrenamiento que quizás tenemos nos hace estar prestando la atención a otra cosa, ¿sí? Y acá hay 2 acciones que aparecen como sostén de todas las demás o relacionadas con todas las demás, que son los desplazamientos y las orientaciones. Yo tengo que desplazarme bien y estar bien orientado para hacer cualquiera de las otras acciones propias de la defensa, ¿sí? O, fundamentos básicos de acciones técnico-tácticas defensivas. Entonces, repasando, cuando quiero o hablo de generar un defensor intenso, estoy hablando de un defensor que sea capaz y esté predispuesto para realizar estas acciones combinadas y de manera permanente, y obviamente no de forma caprichosa o con un orden o desordenada, sino ordenadas y coordinadas con las intenciones defensivas que tenemos que tener en cada momento. Vamos a tratar después en algunos videos de verlo.
Lo que vamos a ir haciendo después es, como les decía, trabajar estos 4 bloques, ¿sí? Control del oponente y todo lo que tiene que ver con el control del oponente, sobre todo en contacto, los cambios de oponente, las ayudas y las disociaciones. Y por otro lado, cuando hablamos de generar hablo de generar un defensor inteligente, hablamos de capacidad de anticipación, lo que le decía recién, ser capaz que el defensor que sea capaz de darse cuenta y anticiparse a lo que está proponiendo el atacante. El atacante está haciendo, o el ataque está haciendo tal movimiento para generar un 1 contra 1 amplio en la zona del lateral izquierdo. O está haciendo tal movimiento para ampliar un 2 contra 2 en la zona central. O un 2 contra 2 con el pivote en el exterior. ¿Sí? O amplían acá para hacer un cruce, o a través de un cruce, una permuta en tal zona. Bueno, cuando hablamos de capacidad de anticipación estoy hablando de eso. De que el defensor sea capaz de darse cuenta lo que va a venir, lo que está proponiendo el ataque. Y por otro lado, una vez que se puede anticipar y darse cuenta qué es lo que está proponiendo el ataque, que adapte la resolución de esa situación que está proponiendo el ataque según las características del oponente circunstancial. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que me amplíen el ataque esté proponiendo una ampliación para un 1 contra 1 sobre el lateral derecho y el que va a jugar el lateral derecho, ese 1 contra 1 en el lateral derecho, sea diestro o zurdo, sea un jugador lanzador o no. No es lo mismo que el ataque plantee un 2 contra 2 con el pívot sobre el exterior, con un pívot de 2 metros, que con un pívot de 1,70, con un pívot más liviano y que se mueve más, o un pívot más grandote. ¿Sí? Entonces, si soy capaz, si el defensor es capaz de anticiparse y adaptarse, lo que va a estar haciendo es cumpliendo con esas premisas que hablábamos antes de quitarle tiempo y espacio al oponente. ¿Por qué? Porque se va a estar anticipando de la mejor manera posible y va a estar eligiendo la solución para esa situación de la mejor manera posible. ¿Vos lo estás entendiendo, Pablo? Ahí está, me escucha la gente. Sí, alguien más contestó, se entiende, por ahí Lucas Castaño había dicho, así que sí, entiendo lo que tengo que entender, sí señor. Bien. Bueno, hablando de esto, vamos a la cuestión concreta, ¿sí? Porque todo muy lindo, todo esto, de lo que queremos lograr o el objetivo, pero lo que yo también voy a proponer y quiero mostrar es cómo lo logro o cómo lo intenté lograr, sobre todo en los últimos años. Bueno, y acá está la consigna. Para lograr un defensor intenso tenemos que plantear actividades donde los defensores tengan que realizar más de una acción. No estoy descubriendo nada, esto lo plantean un montón de entrenadores, el tema es que seamos capaces de llevarlo a la práctica. ¿Sí? Obviamente tenemos que ser capaces de dosificar bien esas acciones previas o esas acciones complementarias a la acción principal que tenemos o que queremos trabajar. ¿Sí? Y eso, cuando planteamos los ejercicios, tenemos que ser capaces de ajustarlo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero la premisa sería esa. Si yo quiero un defensor intenso, no puedo plantearle actividades donde haga una sola acción y tenga la pausa o vaya de vuelta a la fila o tenga que esperar, sino que cada serie, por llamarlo de alguna manera, tiene que tener más de una acción. De esa manera estoy acostumbrando al jugador, a la jugadora, a estar siempre predispuesto a la acción. Y cuando hablamos de cómo o qué estrategia utilizar para generar ese defensor inteligente, lo que yo propongo, lo que yo hago es, dentro de las actividades, darle al jugador, a la jugadora, referencias concretas. Obviamente que estas referencias las podemos simplificar o las podemos complejizar, pero referencias concretas para que, según distintos factores, resuelvan de distintas maneras. Por ejemplo, vamos a jugar 2 contra 2, ahora vamos a ver algunas imágenes, pero voy a tener que resolver este 2 contra 2, pero si A va para tal lado, lo resuelvo de una manera, y si A va para otro lado, lo resuelvo de otra manera. ¿Sí? Si bien sabemos que en este deporte, y eso es lo que tiene de lindo, las variantes son inmensas, la cantidad de variantes son inmensas, una manera que me fue efectiva para trabajarlo es, bueno,
darle 2, 3 variables, no más. Obviamente después, cuando vemos que los jugadores responden, lo podemos complejizar. Pero a partir de darle esas 2, 3 variables concretas, si pasa esto, voy para acá, si pasa esto, voy para allá, o hago esta situación o aquella otra, entonces ahí se van acostumbrando a accionar o reaccionar a través de lo que perciben. Y cuanto antes realizan esa percepción, ¿sí? esa reacción o esa activación va a ser anterior y le voy a estar quitando tiempo al atacante. Vamos con esto del control del oponente con pelota. Hay tareas previas que tenemos que trabajar, ¿sí? A ese control o ese contacto, y tareas posteriores al contacto. Por lo menos así las ordeno yo en la práctica. ¿Qué es importante? Previo, la calidad de desplazamiento. Si yo pretendo controlar un jugador con pelota, ¿sí? Sin desplazamiento previo, seguramente voy a estar totalmente desequilibrado, y las posibilidades de controlar a ese oponente van a ser casi nulas, ¿sí? Esos desplazamientos previos me tienen que permitir a mí o le tienen que permitir al jugador llegar a una posición de base equilibrada, una posición de base defensiva equilibrada en el momento del contacto. El hecho de estar equilibrado, si lo llevamos a la práctica, es pies separados más del doble de ancho de hombros o más de ancho de hombro, cola abajo. Ese equilibrio me permite en el momento de hacer contacto estar preparado, preparada para hacer fuerza. Y otra cuestión importante previa al contacto es el tema de la orientación, ¿sí? Y acá también lo que yo voy a decir es las conclusiones que yo saqué a partir de la práctica y me han dado resultados, le han dado resultados a mis jugadores. Podemos estar en desacuerdo o plantear otras opciones, ¿sí? Cuando hablamos del tema de la orientación, me parece importante que la primera orientación que tiene que tener el defensor tiene que ir en contra de la trayectoria que trae el atacante, ¿sí? Para después cambiar esa orientación y ajustarla a la lateralidad del atacante. Voy a ir, decime Pablo si esto se ve bien, voy a ir a una pizarra, ¿sí? Acá, bien, la nomenclatura, los defensores, según lo que estamos acostumbrados, son triángulos, pero acá hay círculos con bracitos que nos permiten de alguna manera trabajar sobre la orientación. Bien, un caso muy claro sería un lateral derecho diestro, ¿sí? Que viene, supongamos, con la pelota con una trayectoria claramente curva. Puede ser desde un pase del extremo o posterior a un cruce, una permuta. Este oponente directo, entiendo que la primera orientación que tiene que tener tiene que ir en contra de esa trayectoria. No vamos a arrastrar la pelota para en contra de esa trayectoria, por más que este caso lateral sea diestro. ¿Para qué? Para frenarlo, para estar en igualdad de condiciones. Una vez que lo frené, que corté esa trayectoria, entonces ahí sí puedo cambiar la orientación y adaptarla a lo que sería la lateralidad del defensor. Obviamente que si orientación de la trayectoria y lateralidad del atacante coinciden, no hay mucho misterio, pero se pueden dar estas situaciones como la que estoy explicando acá, donde para mí lo inicial tiene que ser que la orientación del defensor en ese momento del contacto sea buscando cortar la trayectoria fuerte, ¿sí? La trayectoria que está trayendo con velocidad y fuerza el atacante, para después sí ajustarme a la lateralidad del defensor. Una vez que llega al contacto, tenemos dos puntos importantes, que es que una vez que hago contacto me tengo que desplazar. Vemos habitualmente, esto pasa sobre todo con los varones, o por lo menos esa es mi experiencia, de que una vez que hacen contacto con el defensor, quieren demostrar cuán fuertes son y agarrándolo, no mover las piernas y hacer que el atacante se quede ahí donde están ellos. Y muchas veces lo pueden lograr y que solamente los árbitros sancionen un tiro libre, o muchas veces por un pequeño desequilibrio terminan teniendo una sanción. Cuando eso es muy fácil de solucionar, si yo después del contacto, ¿sí?
muevo las piernas y genero un desplazamiento durante el contacto que me garantice que mi cuerpo, el cuerpo del defensor, el tronco sigue estando entre el del atacante y el arco, por lo tanto siempre voy a estar de frente. Y otra cuestión importante es la utilización de los brazos. ¿Para qué utilizo los brazos en el momento del contacto y de qué forma? ¿Sí? En este caso un error con el que me encontré habitualmente mucho cuando empecé a trabajar con las chicas de la selección, la realidad es que no había tenido experiencia previa en el handball femenino, salvo con el equipo del Dickens, ¿sí? Que lo trabajaba de esta manera. Un error muy habitual es ir al contacto con los brazos extendidos, cosa que no solo no está permitida por el reglamento, sino que técnicamente es un error porque le estoy dando espacio al contrario. ¿Sí? Para mí la técnica y la intención correcta en cuanto al uso de brazo es ir obviamente con los brazos semiflexionados, un brazo a la pelota, como vemos ahí en la imagen que está haciendo Federico Fernández, el otro al tronco, y tratar de acercar el tronco del atacante a mi tronco. ¿Sí? Acercar al atacante, al defensor, para quitarle ese espacio para generar las maniobras. Obviamente después, si está la intención del pique del adversario y le puedo sacar la pelota, mucho mejor. ¿Mm? ¿Cómo hago para trabajar todo esto? Bien, con acciones que vayan llevando al jugador a tener este tipo de actitudes o reiterar este tipo de actitudes y de acciones, y como decíamos antes, con ejercicios que requieran de más de una acción. Ahí, Pablo, si querés, yo acá tengo los ejemplos, pero es por cuando lo hago presencial. Vamos a la primera playlist, a la primera lista de reproducción. Pasamos a esto, al 2 versus 2. Estamos hablando de técnica táctica individual y vos vas a hablar del 2 versus 2, Martín. Sí, porque como decía recién, tiene que ver, o donde yo lo encaro, tiene que ver con las respuestas o las adaptaciones individuales para resolver ese 2 versus 2. Una de las formas de resolver un 2 versus 2 es con un cambio de oponente. Ahora vamos a ver que hay otras. ¿Sí? Posibles respuestas ante situaciones 2 versus 2. Una cosa es cuando el ataque plantea un 2 versus 2 entre jugadores de la misma línea ofensiva, central-lateral, ¿sí? Lateral-central, y yo lo puedo resolver con cambio de oponente o con deslizamiento. Nosotros vamos a hablar de los cambios de oponente, si bien vamos a aclarar a qué llamo deslizamientos y en qué situación se daría. El trabajo más fuerte en entrenamiento, por eso lo dijo, me parece que tenemos que hacerlo sobre los cambios de oponente. Y el otro 2 versus 2 que tenemos que saber reconocer y que me puede plantear el ataque es un 2 versus 2 entre jugadores de distintas líneas, ¿sí? En primera línea, ¿sí? Con un extremo ahí, o primera línea con un pivot sobre todo, o un jugador más cercano a los 6 metros, que es lo que sucede habitualmente. Y acá las posibles respuestas tienen que ver con la distribución de responsabilidades y a partir de ahí que cada cual marque al que decidimos que tiene que marcar. Los cambios de oponente o el contrabloqueo como ya otro medio o procedimiento táctico colectivo defensivo para realizar ante los bloqueos. Yo voy a hablar puntualmente de la distribución de responsabilidades y del cambio de oponente. No porque el otro no sirva, sino porque si no me extendería mucho y estos dos son los que más hago hincapié. Bien, vamos a aclarar esto de los deslizamientos. ¿Qué es el deslizamiento? ¿Qué entiendo yo por deslizamiento? Cuando un jugador está comprometido en 1 contra 1, por ejemplo, 5 está comprometido en 1 contra 1 con A, acá en una zona de 9, 10 metros, y se genera un cambio posicional, por ejemplo, acá C está pasando por detrás, y no se llega a hacer el cambio oponente, 6 en una situación de emergencia, corre por detrás y lo va a tomar. ¿Es una situación habitual? Realmente no, ¿sí? ¿Requiere algún tipo de trabajo? Lo puedo trabajar, inclusive lo puedo meter en un ejercicio donde esté trabajando el control del oponente con pelota, ¿sí? De esta manera y ahí metemos varias tareas y el 6 en este caso tendría que, si planteamos una actividad para esto, tendría que estar llegando desequilibrado, lo que hablábamos recién a partir de la pregunta. Pero esta es una forma o una situación donde se da el deslizamiento como
posible respuesta a ese juego 2 contra 2. Y la otra, ¿sí? Que son situaciones que hay que hablar, o sea, quizás le podríamos poner el nombre de preestablecidas, cuando sabemos que va a haber una disuasión impar y si el ataque la resuelve, con un pase largo, por ejemplo, si esa disuasión no tiene éxito, hay un deslizamiento para controlar. Si esta situación de deslizamiento ante una disuasión impar, que el ataque lo resuelve con un salteo, sí tiene que estar hablada, o por lo menos con lo trabajo yo, y creo que lo que se hace habitualmente. Si 5 va a salir a la disuasión impar, esto ya está trabajado y 6 está enterado de que esta situación se va a dar y tiene que estar atento que si el ataque lo resuelve con un salteo, se va a dar esta situación de deslizamiento. ¿Sí? No voy a aclarar mucho más de eso porque no es sobre lo que vamos a trabajar. Esto tiene más que ver con una cuestión de sistema. Bien, vamos a cambio de oponente entre jugadores de la misma línea. ¿Qué cosas desde el punto de vista individual tenemos que trabajar para que estos cambios de oponente se realicen como corresponde? Yo estoy escuchando un ruido, Pablo, de fondo, no sé si es tu micrófono o... No se escucha. Va, por lo menos yo no escucho nada. Bien. ¿Cuándo se da o cuándo es el momento de realizar un cambio de oponente o la situación óptima para realizar un cambio de oponente entre jugadores de distinta línea? Por ejemplo, acá el ataque está proponiendo un cruce. Bien, los defensores tienen que estar en la misma línea para que ese cambio de oponente no genere grietas, por decirlo de alguna manera, una palabra que está de moda, tanto ni en anchura ni en profundidad. ¿Sí? Si acá 6 saldría a hacer el contacto con C y 5 pretendería hacer el cambio oponente desde atrás, habría un espacio. ¿Sí? Entonces, si vamos a las características que tiene que tener este cambio oponente o cosas que tenemos que trabajar, vamos a cambiar, vamos a ir a la pizarra, vamos a la misma situación, supongamos que B tiene la pelota, 5 sale al contacto, ahora después vamos a hablar del tema de la orientación. Es importante que 6, que es el oponente directo de C, reconozca esta trayectoria donde están proponiendo un cruce y actúe rápidamente poniéndose en la misma línea para generar este cambio de oponente sin fisura. Si lo hago de acá, estoy generando, aunque sea de una manera rápida, un 2 contra 1 en 2 líneas distintas. Entonces, si vamos a las cuestiones individuales, es a partir del control de que inicia ese cruce, una buena lectura de trayectoria de cruce del que controla el que no tiene la pelota para ponerse a la altura, generar este cambio de oponente en el momento que se cruzan para no generar, no darle espacios a los oponentes, y después lo que hay que adaptar, lo que decía recién, son las orientaciones para que coincidan con la trayectoria que trae el oponente y ese primer contacto generarlo de manera tal que se bloquee, ¿sí? O se corte la trayectoria principal del oponente. Y volvemos a la presentación. Anticipación de la situación de cruce, reconocer la intención de cruce por parte de los atacantes, la lectura de la trayectoria, lo que decía recién, si va atacando hacia su lado hábil tendré que cruzarle el cuerpo, orientarme hacia ese lado, lo mismo el jugador que viene sin pelota al cruce o a la permuta, y a partir de esa buena lectura de las trayectorias, adaptar las orientaciones. Esto es clave para un cambio de oponente. Estas serían las cuestiones individuales, por eso les decía que vamos de lo individual a lo colectivo, las cuestiones individuales claves para poder resolver bien una situación utilizando el cambio de oponente. Después vamos a ver ejercicio para eso. ¿Sí? Vamos al 2 contra 2 entre jugadores de distinta línea ofensiva, es decir, un 2 contra 2 de una primera línea con el pívot, lo que se hace habitualmente. La primera forma que tenemos de resolverlo es a partir de una buena distribución de responsabilidades. Acá las responsabilidades están claras porque C es el oponente directo de 6 y A es el oponente directo de 5. No hay dudas de eso. ¿Sí? Ahora, cuando vamos a jugar una situación con el pívot, según donde se ubique el pívot, puede quedar más o menos claro
quién marca a quién, es la gran duda, ¿no? Entonces yo digo que cuanto antes tengamos claro quién marca a quién, hagamos esta distribución de responsabilidades, más tiempo vamos a haber ganado y menos tiempo le vamos a dar a los atacantes. Donde Sebastián está jugando un 2 contra 2 con Gonzalo Carú, creo que es el pivot, yo ahora lo veo pixelado, y vean, vamos a darlo de vuelta, van a ver que la ¿Yo ahora defensa... te lo freno en un momento? No, por ahora dale. La defensa, ninguno de los dos marca, los dos están en contacto con el pívot, o sea que los dos, esa es la parte que me interesa que se repita. Que los dos defensores están siendo de alguna manera fijados por el pívot y cuando quieren darse cuenta de ir a marcar al central, ya es tarde. ¿Sí? Fíjense que ninguno de los dos está preparado. ¿Que esto quiere decir que hay que salir antes, que hay que salir a hacer contacto a 10, 11 metros? No, pero si yo sé, o el defensor, los defensores saben, ahí está, perfecto, parado ahí. ¿Quién va a ser responsable del jugador que viene con la pelota? ¿Quién va a ser responsable del pívot? Van a estar ganando tiempo. Después podemos discutir 2 horas, dejarlo bien cachito, podemos discutir 2 horas de cuál es el método que utilizamos para resolver quién va a salir con el que juega bien la pelota y quién va a marcar el pívot. Y eso tiene que ver con la adaptación que hablábamos antes de adaptarlo según a las características del jugador que trae la pelota, a la trayectoria, a la lateralidad, a las características del pívot, ¿sí? Pero para mí, esta situación en la defensa de Egipto, donde los dos jugadores están en 9 metros, en contacto con el pívot y generando todo ese espacio, es un error. ¿Cómo lo tendrían que haber solucionado? ¿Sí? Hay una intención de bloqueo ahí del pívot argentino, de Gonzalo. Bueno, estoy preparado para el cambio de oponente, pero yo sé quién es el responsable del central. Con respecto a la trayectoria y lateralidad del oponente con pelota, agregué una cuestión que tiene que ver con la orientación del marcaje en línea de pase. Y ahí voy a pasar a la pizarra para que se trate de entender mejor. Vamos a volver a estos acá. Supongamos que lo que propone el ataque, ¿sí?, a través de una ampliación sencilla, es generar espacio para este 2 contra 2 acá. ¿Sí? Entonces, por lo que sea, distribuimos responsabilidades acá. 4 va a salir a este porque viene siempre curvo, ¿sí? Y 3 se queda con el pívot. Siempre vamos a decirle, o solemos decirle a nuestros jugadores, que al pívot se lo marca por delante, ¿sí?, y de frente a la pelota marcando línea de pase. Esto es lo ideal. Muchas veces el jugador no tiene tiempo porque el pívot también juega. Lo que yo digo es saber reconocer que si este jugador ya está en contacto y con esta trayectoria, lo que hace que el pase a este extremo sea poco probable, no imposible, poco probable, yo puedo tener como consigna, estoy tratando de hacer girar a este, bien, que en algún momento la orientación sea esta, ¿sí? Como que le cruzo el cuerpo adelante para evitar que el pase le llegue, sobre todo si está buscando esto. En esta situación, en esta orientación, claramente queda mal parado para ir en ayuda si la pelota va hacia el extremo, pero es poco probable. Lo que es mucho más probable es que este jugador busque demarcarse este espacio y de esta manera, ¿sí?, por ahí no queda claro, pero de esta manera evito esta conexión. De la otra, quizás lo que pasa es que el defensor es más débil, por decirlo de alguna manera, para evitar que corra cómodo el pivot acá. Pero ese cambio de orientación en el marcaje en línea de pase, lo estoy hablando solamente como una posibilidad cuando la trayectoria del que trae la pelota y la lateralidad me aseguran o me dan indicio de que este pase, que la pelota vuelva hacia allá, es muy difícil. Entonces ahí podríamos hablar. Si no, lo que decimos habitualmente, de la manera más efectiva de marcar la línea de pase con el pívot es teniendo al pívot por detrás y de frente al balón. Eso siempre, salvo esta situación especial, por eso la quería aclarar. Vuelvo a la presentación. ¿Sí? Y ahora sí,
cuando hablamos de cambio de oponente como situación de resolución de un 2 contra 2 entre jugadores de distinta línea, me parece que el cambio de oponente, volviendo atrás, esperen, y esto tiene que ver con este concepto de distribución de responsabilidades, lo que quiero decir es que una vez que generamos esto, y este ya está comprometido con este jugador que trae la pelota, podrá ser en 8 o podrá ser en 10, según las características del jugador que trae la pelota. Acá ya no hay cambio de oponente, o sea, 3 va a marcar a F vaya donde vaya y 4 va a marcar a A vaya donde vaya. Salvo que tengamos... ¿Por qué no hay cambio de oponente? Porque están en distinta línea. Y generar un cambio de oponente acá es darle tiempo y espacio al atacante, a los atacantes. Para mí es algo muy difícil, ¿sí? Cuando sí vamos a generar un cambio de oponente, cuando el pívot en su ahí está. Cuando el pívot en su movimiento genera un bloqueo o se pone o llegan a estar a la par, ¿sí? En la misma línea los defensores, entonces ahí yo sí puedo generar un cambio de oponente, o para mí el cambio de oponente es la respuesta correcta para la solución del 2 contra 2. ¿Sí? La consigna sería, en distinta línea, cada uno sigue marcando el suyo. Llegamos a estar en la misma línea porque el ataque propone un bloqueo, porque por la dinámica del juego llegamos a estar en misma línea y podemos realizar el cambio de oponente, lo tenemos que realizar. Y ahí la importancia, ya sea acá afuera o acá adentro, del que pasa a marcar al pívot, rápidamente le gane la línea de pase, porque si no, y el error que se comete habitualmente es, estoy al lado del pívot, lo estoy marcando, pero resulta que no estoy entre la pelota y el pívot, y por lo tanto la recepción es sencilla y una vez que recibió, ya no tenemos vuelta atrás. ¿Mm? Bien, las chicas pueden pasarse la pelota todas las veces que quieran. ¿Sí? La que inicia, que puede ser cualquiera de las dos, tiene la obligación de atacar fuerte al medio, de manera tal que la respuesta puede ser en cruce o paralelo. Por lo tanto, tiene que haber una lectura de trayectoria de la jugadora que marca la que no tiene la pelota. ¿Sí? Y una adaptación de la orientación en el control del oponente con pelota y después cuando cambio, después del cambio de oponente. El ataque inicial hacia el medio me asegura esa consigna, lo que busco con esa consigna es que exista la posibilidad de cruce y que la que marca, la que no tiene la pelota, tenga que estar atenta a la trayectoria de su oponente directo para ver si resuelve con cambio de oponente o no hace falta porque su oponente entró en progresión. Y este tiene que ver ya con distribución de responsabilidades y acciones concretas o parámetros concretos. Acá hay dos conos. El central pasa la pelota y juegan un 2 contra 2. Los conos son porque el atacante que viene con pelota tiene la consigna de primero atacar un cono o el otro. Y los defensores, según qué trayectoria toma el que viene con la pelota, saben que va a salir uno u otro. ¿Tienen que salir siempre a 10 metros? No. Tienen que saber adaptarse y no es lo mismo que ataque Marco Arce, como veíamos ahí, o que ataque Mauro Jauregui, a la derecha o a la izquierda. Pero ya saben, según la orientación de la trayectoria del atacante con pelota, quién va a marcar a quién. Después se quedan ahí cada uno marcando el suyo, salvo que el pívot proponga un bloqueo o que por algunas circunstancias lleguen a estar en la misma línea y pueda realizar ese cambio de oponente. A lo que voy con este ejercicio, lo que quiero mostrar con este ejercicio es esto de los parámetros o criterios claros para que los jugadores se puedan adaptar y tomar decisiones. A ver, esto está bueno. Las opciones son casi ilimitadas, pero el tema es que los jugadores sean capaces de tomar la decisión correcta, darle pautas y saber quién va a marcar a quién para definir esa responsabilidad con cierta anticipación y eso quitarle tiempo al contrario, porque al no tener dudas no le doy tiempo al contrario. Ahí el defensor egipcio paga por dudar. ¿Sí? Bien. Si aparece alguna pregunta, me avisas. Vamos a las ayudas. ¿Sí? Hay ayudas previas al error. ¿Qué quiere decir una ayuda previa al error? Que por sistema, ¿están viendo mi video? Sí, ¿no? Por sistema, sabemos que en una zona
va a haber un jugador que va a estar predispuesto a la ayuda, no va a estar esperando el error, ¿sí? Esto se puede dar en algún sistema si yo sé que este jugador es desequilibrante y puede tener ventaja sobre este defensor, entonces hacemos una defensa más densa sobre esa zona. De alguna manera K5 está realizando una ayuda previa, lo que va a generar un 1 contra 2, siempre obviamente lejos de la pelota. Ese tipo de ayudas no tienen que ver con una cuestión de capacidad de interpretación a nivel individual, sino que tienen que ver por sistema, por eso no es el tipo de ayuda que voy a trabajar o de las que voy a hablar ahora. Y sí las ayudas ante el error, que son las que se dan cuando un jugador pierde, reconozco que mi compañero pierde, ¿sí? Y entonces ahí tengo que ir a marcar a ese jugador que superó a mi compañero. Esta sí es una situación a reconocer y tengo que saber cuándo y cómo, cuándo realizar la ayuda y cómo. Y obviamente acá ser consciente, en este caso 5, ser consciente que en algún lado hay un 2 contra 1, que está, porque estamos en inferioridad numérica a partir de esta situación de desequilibrio. Si vuelvo a la presentación. Entonces, como le decía recién. Ahí te agrego varios comentarios diciendo por Karina Martínez, no Martín, muy claro todo. Daniela Edo, estuvo muy claro el cambio de oponente. Marcelo Roa, muy bueno. Martín, clarísimo. Así que evidentemente ha sido lo suficientemente claro para que nadie pregunte nada. Bien. Bien, vamos a trabajar entonces sobre las acciones de ayuda ante el error. ¿Sí? Las otras son por sistema y las trabajamos y el jugadora debería saber cuándo estar predispuesto a esa ayuda y cuándo no. Ahora, las ayudas ante el error surgen a partir del error. Bueno, timbre, estos son los problemas de estar en casa. Bien. Ahora va a empezar la perra a ladrar. ¿Ah? Bien, las ayudas ante el error tengo que saber hacerlas. En el momento indicado tenemos que hacer que los jugadores la realicen en el momento indicado, ¿sí? Y en la forma indicada. En el momento, ¿cómo sé cuál es el momento indicado? Cuando realmente han superado a mi compañero o a mi compañera. Si no superaron, si no ha sido superado, no es necesaria la ayuda. Y otra cuestión importante que muchas veces los entrenadores no trabajamos es que el jugador sea capaz, voy a alzar la voz, bien, decíamos que en cuanto al momento de la ayuda, primero y principal, reconocer que realmente han superado a mi compañero. Segundo, ser capaz de interpretar qué recursos disponibles le quedan al atacante con balón, a ese que superó a mi compañero, y qué recursos no. ¿Sí? Porque si a mi compañero lo superaron, pero resulta que el atacante ya picó la pelota, hizo 2 pasos y le queda solo un paso, no tiene sentido realizar una ayuda anticipada. Y eso también lo puedo trabajar y reconocer. Y con respecto a la forma de realizar una ayuda, no solo de forma anticipada, sino hacerlo de la manera más discreta, por decirlo posible, no dándole certezas, al contrario, sino generándole dudas. Amagar que voy a hacer la ayuda, volver, ¿sí? Para que no sea tan clara la situación de ventaja que generó el oponente. Y si una vez que voy a la ayuda, saber que estoy dando una situación de inferioridad numérica o una situación de superioridad numérica para el ataque, y entonces tengo que evitar con mi acción de ayuda que la pelota salga de ahí y evitar la progresión. Vamos a una situación donde el Colorado, ¿sí? Weinstein, termina ayudando ahí al pivot, porque si estoy viendo están marcando línea de pase, recibe igual. ¿Sí? Y acá quiero rescatar 2 cosas. Más allá de la acción de ayuda, no descubro nada si digo que Pablo Weinstein es un excelente defensor y una de las características que tiene, déjalo moverse porque así lo ven moviéndose, está permanentemente, ¿sí? Realizando acciones de disuasión, ¿sí? Desplazándose, atento. Eso le permite estar preparado para la acción que tiene que realizar, ¿sí? Predispuesto, como decíamos antes, y
poder realizarla y aparte le da al ataque una percepción de mayor dificultad. No es lo mismo enfrentar un ataque que tiene que enfrentar una defensa, donde ve de los 6 jugadores, 4 parados, que se ve 6 jugadores predispuestos al movimiento. ¿Sí? Esta es una realmente excelente ayuda del Colo ante una situación de desequilibrio ahí en la zona del pívot. ¿Está? Y nos permite ver esto que hablábamos antes de estar moviéndose y estar siempre predispuesto para la acción. No descubro nada si digo que Pablo Weinstein, en este caso, que es el que estamos viendo, tenemos muchos por suerte en la selección, es un defensor intenso, o eso es lo que yo llamo un defensor intenso. Vamos al tema de disuasiones, ¿sí? Que sería el último bloque. Nosotros podemos disuadir a partir de situaciones preestablecidas por las características del adversario, en tal partido, ante tal oponente, decidimos ante tal situación que propone el adversario generar una disuasión de pase, o que esto lo que tiene que ver con la situación de disuasión. ¿Ahí se está viendo mi presentación, Pablo? Ahora sí. Bien. Decía, una situación de disuasión preestablecida por las características del adversario y situación puntual, o a partir de situaciones espontáneas, es decir, que el jugador sea capaz de percibir condiciones favorables para proponer una disuasión y la realice. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de técnica táctica individual defensiva, vamos a estar hablando más de este trabajo y no tanto de esto. Esto tiene que ver con una cuestión más de sistema. ¿Estamos? Si tenemos que ir a las situaciones preestablecidas, ¿por qué las vamos a plantear? Y por características individuales de los adversarios, qué sé yo. Cuando la tiene tal jugador que tiene tal característica, nos conviene disuadirle tal pase, ¿sí? Y esas características tendrán que ver con la lateralidad, la capacidad de lanzamiento y la capacidad de desplazamiento. Las disuasiones que le puedo proponer a un jugador que es lanzador no son las mismas ante la disuasión de pase que le puedo proponer ante un jugador pinteador, zurdo o diestro. Y en cuanto a la dinámica de ataque, si sé que el equipo adversario siempre trabaja con una permuta central-lateral o con un cruce central-pivot, como es muy habitual hoy por hoy, bueno, planteo tal o cual disuasión, pero siempre estamos hablando de estas preestablecidas. Esto, si lo tendría que clasificar yo, tiene más que ver con una cuestión de táctica colectiva defensiva. Pero si vamos a esta situación donde queremos generar defensores inteligentes que sean capaces de reconocer situaciones de disuasión espontánea, ¿sí? Entonces ahí tenemos que darle parámetros para reconocer esas situaciones espontáneas. ¿Cuáles son los 3 parámetros que suelo utilizar yo y que suelo proponer? La profundidad del balón, la distancia de pase y los recursos del atacante. Vamos a ir viendo uno por uno. ¿De qué quiero hablar cuando hablo de profundidad del balón? En cuanto reconozco una situación, ¿sí? Mejor dicho, en orden con lo que estoy mostrando en la diapositiva. Si el atacante con balón no está en una zona profunda, es decir, está lejos de la defensa, salir a disuadir ese pase no es una situación favorable. ¿Por qué? Porque el atacante, tanto el que tiene balón como el que no tiene, va a tener espacio y la línea de pase, ¿sí?, me queda lejos. En cambio, si el jugador con balón está más profundo, ¿sí?, y por lo tanto seguramente con menos espacio y hasta con una situación de contacto, ese pase es más, o esa situación de pase es más favorable para disuadir porque, primero, este va a tener menos espacio y menos tiempo para realizar el pase porque va a estar más cerca de la defensa, y por otro lado, esta línea de pase que quiero disuadir me queda más cerca y no estaría dando tanto espacio como en la situación anterior. Entonces, que los jugadores sean capaces de reconocer cuando la pelota está profunda y controlada, que es una situación de pase, otro timbre, otro pedido, es una situación de pase favorable para disuadir, lo podemos trabajar. Los recursos del atacante con balón. Si el atacante con balón ya agotó sus pasos, es un pase que yo puedo disuadir con más facilidad o con más chance de éxito. ¿Por qué? Porque
el pase de este jugador, el que hizo todos los desplazamientos, es inminente. Entonces ahí puedo disuadir y hasta interceptar. Entonces, darme cuenta cuando ya el ataque del atacante no le quedan recursos, entonces salgo a disuadir en los pases. Esto lo podemos trabajar desde categorías de iniciación, ya y realmente seguramente lo hacemos, de que el chico reconozca cuando el atacante picó la pelota, entonces salimos a presionar el pase. Y la tercera tiene que ver con la distancia de pase. A la necesidad de pases más largos, como por ejemplo en una transformación, en donde el ataque pasa a jugar 2-4, este pase largo es más factible o es una situación favorable para la disuasión y hasta la interceptación del pase. Bien, entonces yo para trabajar este nivel de inteligencia, de reconocimiento de los jugadores, jugadoras, de las situaciones favorables para la disuasión, lo que tengo que hacer es plantear ejercicios, como decíamos antes. Vamos a la playlist, Pablo. Acá fíjense, hay tres espacios marcados por cono 9 metros. La pelota sale desde el centro y vamos a jugar 1 contra 1. La defensora, que está en la zona lateral, tiene que reconocer a qué espacio ataca la central con pelota para ver si puede resolver a partir de una disuasión o no. Si la central ataca recto o acercándose a la zona de pase, no disuado. Si la central ataca el espacio más lejano, puedo salir a disuadir y después resolver el 1 contra 1 en espacio si es que el pase se ejecuta. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, digan que paraste, Pablo, la jugadora con pelota que salió del centro está atacando el espacio más lejano, entonces la defensora propone la disuasión. Es una situación favorable, dale play, para proponer la disuasión. Si ataca recto o cercano a mi zona, ya no me conviene porque estoy dándole demasiado espacio a la jugadora con pelota. Un cruce que propone acá, bien ahí que paraste, también es una situación favorable de disuasión. ¿Por qué? Porque esta jugadora que va a recibir el cruce no va a tener tanto recurso para jugar en profundidad, entonces, y el pase va a ser más largo, porque están jugando sobre la zona contraria. Entonces, esta también es una situación favorable para la disuasión. Dale. Son situaciones de partido. Mis jugadores me van a amar y a odiar, porque los voy a poner como ejemplo. ¿Sí? Este es uno de los últimos partidos que jugamos el año pasado. Vamos a ver situaciones donde planteamos situaciones de disuasión preestablecida, como la que habían recién ahí. ¿Sí? En este caso estamos enfrentando un equipo, a UNLU concretamente, con un lateral derecho diestro. Entonces, acordate de parar cuando están los dibujos, Pablo. Entonces, ya por sistema, proponíamos ante esta situación de permuta, ¿sí? Una disuasión. Esta es una disuasión por sistema. Iba a ser así. Dale play. Y acá sabíamos que íbamos a generar este 2 contra 2, distribución de responsabilidades. En este caso, tenemos un defensor central y un pívot de porte y un lateral ofensivo con mucha capacidad de desplazamiento, como es Juan Pablo Fernández, un defensor con mucha capacidad de desplazamiento también. Entonces, de movida, sabíamos que salvo que el pívot se ponga en la zona exterior, el que iba a salir era el lateral y el otro se iba a quedar. Entonces, eso ya nos hizo ganar tiempo. ¿Por qué salimos antes? Porque sabemos que en este caso que el lateral izquierdo que nos está atacando tiene capacidad de lanzamiento. ¿Sí? Si fuera otro que no tiene capacidad de lanzamiento, por ahí el momento de salida hubiera sido otro. Dale play. Ya lo tengo. Ahora va a venir una situación de distribución, de transformación. Entonces, sabíamos que si había doble pivot, armamos parejas para responder el 2 contra 2 y hay uno, que va a ser el que, en este caso, el defensor que más capacidad de desplazamiento entendíamos que tenía, el que va a estar dando el pasito al frente, insisto, porque en este caso estamos enfrentando a jugadores con capacidad de lanzamiento y el otro atrás. Entonces ya ganamos un tiempo, ¿sí? Dale. Insisto, acá salíamos porque había lanzamiento del otro lado. Por eso esta profundidad. Y hay una ayuda. Ahí fíjense que
el defensor lateral, Panchito Secardi, y acá voy a hacer una pausa, no sé si le va a gustar a él o no. Pancho, un jugador con muchos recursos en ataque, que no siempre entendió la importancia de la defensa y que no siempre estuvo predispuesto a estas acciones permanentes en el momento de defender. ¿Sí? Hasta que por suerte, sí, es un mérito de él, ha colaborado con colaboración de los entrenadores que ha tenido, ¿sí? Creo que uno, si está escuchando ahí, uno que ayudó mucho a que lo entienda fue Cocho López, que lo tuvo en la selección, ¿sí? Él entendió que si no defendía, iba a tener menos minutos en cancha y iba a poder aportarle poco al equipo, ¿sí? Entonces fíjense como recién salió a controlar, vino la ayuda, ¿sí? O sea, estaba siendo un defensor intenso, cosa que hace 3 4 años no hacía. Dale, Pablo. Obviamente, también le voy a dar un palito a Pancho ahora, pero bueno, siempre viene el palo y la caricia. Fíjense qué pasa cuando no somos del todo intensos. Acá es una repetición de la situación de recién, ¿eh? Pum, salida, desplazamiento, reconocimiento ahí del desequilibrio, ayuda. No sé si mi voz sale para... Ahora, fíjense, después de toda esa acción, y acá viene el palito para Pancho, todo el tiempo que estuvo quieto. Vamos. Ahí ese cartel mide el tiempo que el defensor está sin acción. Perdió. Más claro imposible. ¿Sí? 2 segundos, 7, casi 3 segundos de inactividad, le estoy dando ventaja al contrario. Obviamente que mantener una intensidad alta requiere de una buena preparación física, pero más que eso, estar predispuesto a. ¿Sí? Porque fíjense que acá, para hacer una pausa ahí, volví para atrás, Pablo, ¿podés? Sí, En este caso, lo paro ahí. cuando hablamos de dale más, un poquito más, cuando aparece el tiempo de inactividad. Pero eso ya. Ah, Un poquito más atrás, un poquito más ah, atrás. más Ahí, atrás. no, Espera, espera, espera. más atrás, más atrás, más atrás. Ahí, ¿Esto? bien. ¿Sí? Fíjense cuánto tiempo de partido iba. 1 minuto 33. O sea, no estamos hablando de una cuestión de cansancio físico. O sea, esa inactividad fue por, en ese momento, falta de predisposición. ¿Había hecho las cosas muy bien? Sí, pero siempre hay que estar predispuesto a más. Porque este tipo de desatenciones o de inactividades son las que le dan tiempo y espacio al adversario. Dale, dale play. Vamos a ver otras situaciones. Ahí ven cómo el defensor central, en este caso Martín, tomó uno y ya se está anticipando al soltarlo con la orientación de la trayectoria que trae el jugador que va a recibir la pelota. Si yo tardo un tiempo más en cambiar esa orientación, le estoy dando ventaja al atacante. Dale, esto es lo que hablábamos antes. Bien, ahora creo que vamos a ver una disuasión espontánea. ¿Sí? Acá el central defensivo ve que ese jugador iba a recibir parado, sin intención de atacar, pum, sabíamos que podíamos disuadir. Después hay que cortar rápido porque dimos mucho espacio y bajamos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver una situación donde se dan esos dos tipos de disuasiones. Una que la teníamos por sistema y otra que el jugador decidió que era una buena situación para disuadir. Ante este cruce, ir a disuadir a ese pase, ¿sí? Eso es espontánea. ¿Qué buscábamos con esto? En este caso, disminuir el ritmo de ataque, sacarlo del ritmo al ataque. Algo se logra. Dale un poquito más de play, Pablo, hasta que aparezca ahí. Esta sí era por defecto. Pancho en ese momento reconoce que hay otra disuasión y lo que no puede hacer es quedarse tan arriba que genere espacio atrás. Por lo tanto, ¿qué hace Pancho? Dale, vuelve rápido atrás para cerrar los espacios. ¿Mm? Control 1 contra 1, éxito defensivo. Pero ahí la pongo de nuevo. No sé si la repetís esta. Creo que sí.
Ahí viene otra vez, sí. Ahí está. Ahí está. Y ahí baja Pancho. Exacto. ¿Eh? Distribución de responsabilidades. Ahí fíjense lo que decía de cómo marco al oponente con pelota. Fíjense que Pancho está cruzando el cuerpo. ¿Por qué? Porque la pelota de acá al lateral derecho no va a llegar porque no hay nadie, al extremo derecho mucho menos. Entonces puedo cruzar el cuerpo o puede preocuparme porque la pelota no le llegue y que no corra para el lado de la pelota. Dale play. Y ahí ya le queda. Ahí sí. Bien. Entonces, a modo de resumen, lo que propuse o lo que busco es, a partir de estas premisas, generar un defensor intenso e inteligente. Ya expliqué qué era un intenso e inteligente. ¿Cómo? Me parece esto lo más importante, el tema de qué cosas tener en cuenta en el momento de generar o crear o elegir las actividades. Si quiero un defensor más intenso, actividades que secuencien más de una acción. ¿Sí? Si quiero un defensor inteligente, ponerle la obligación al defensor de tener que elegir y anticiparse a partir de parámetros o estímulos concretos. Obviamente los tengo que ir simplificando y complejizando esos estímulos. ¿Para qué? La premisa principal de siempre quitarle tiempo y espacio al atacante. Si yo le doy tiempo al atacante, va a tener la posibilidad de tomar mejores decisiones y si le doy espacio, de realizar mejores ejecuciones.